No tiene que parecer como preguntarle al padre. No, pero adentro no, aquí afuera. No, aquí afuera. ¿Eres tú? No. Ahí viene, que ya se vayan metiendo. Ahí viene. El Señor esté con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Derrama, Padre, María, bendición sobre estos hijos tuyos que van a contraer matrimonio. Ruega, Señor, que se abrace del sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Primero el novio con sus papás. Después la novia con sus papás. Después los padrinos de velación. Atrás de la novia, padrinos de velación. Gracias.
los paganos, que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor, pidiendo a Dios su protección. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendiga el cielo, la tierra, el mar, que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a ella como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara, por su parte, dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso de él. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como viste funda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme a tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo recuerdo la vida por la mesa según Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandato del primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto fue mandamiento segundo toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Ante la presencia de Dios y ante esta imagen hermosísima de la Inmaculada Concepción, nuestra patrona, aquí en la comunidad. El día de mañana estaremos celebrando su fiesta. Queremos encomendarle a ella, a ustedes y su matrimonio, para que ustedes siempre sean felices en su matrimonio. Que sean muy felices. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios, cómo podría servir a Dios pidiéndole su protección, pidiéndole su bendición. Ellos tomaron también la decisión de sus jóvenes judíos muy religiosos, como ustedes, iluminados por Dios, para vivir sus vidas para siempre, para toda una vida hasta que la muerte los separa. Y le piden a Dios, se levantan los dos y van al templo y le piden a Dios su protección. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que
Dios les proteja, que Dios les socorra, sea los deseos de su corazón. Y ustedes ven la presencia de Dios para que brote de su corazón, también como brote de su corazón de Tobías y de Sara. Que habla la sierva del matrimonio, lo expresa Tobías muy claramente. Señor, me voy a casar con esta hija de Israel porque yo la quiero mucho. No me uno a ella para satisfacer mis pasiones, no, Señor. Ese no es el tipo de matrimonio, sino para formar una familia en la que se bendiga un nombre para siempre, Señor. Y Sara, por su parte, también muestra de su corazón el depender de Dios nos cuide. Señor, ten misericordia. Ten misericordia hasta nuestra vejez. Y claro que esa felicidad va a depender mucho de ustedes y por la vida de Dios, porque es el sentido que tiene la vocación, ser felices. Cualquier estado de vida que uno tenga, debe de ser muy feliz. Si te casas, sé feliz. Si no te casas, sé feliz. Si te conservas a Dios, sé feliz. Una vida amargada. ¿Para qué me casé? ¿Para qué me casé? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué empezamos a llevar una vida amargada? Y cuando le vamos a darle sentido a nuestra vocación, a lo que nosotros hayamos elegido, iluminados por la presencia de Dios, vamos a encontrar nuestra felicidad. Y sobre todo, por la ayuda de Dios. Tanto es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que tiene que sentir, tanto de uno como de otro. Entonces, creo que la palabra de Dios, Jorge y Esmeralda, nos invita a confiar en Dios y a encontrar la felicidad con la ayuda de Dios. Que esa sea la intención en esta misa que estamos celebrando con ustedes, que han tomado esta decisión de unir sus vidas para siempre ante Dios y sobre todo recibir la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio, que los van a unir para toda una vida hasta que la muerte los separe. Que esa fue nuestra intención en esta misa. Así sea. Los caminos de anillos, de arras, de lazo, todos los caminos nos atrapan un acto por favor. Esperamos de venir. Han venido aquí a la casa de Dios para que el Señor que ministro por la iglesia, la iglesia cristiana, consagre con su sangre el amor que ustedes aquí. Este amor Cristo lo bautiza abundantemente, sacramento para ustedes, a quienes por el bautismo de la santidad nos van a empezar a dar fuerza para que se guarden siempre mucha fidelidad y puedan cumplir con las más obligaciones de su matrimonio. Así pues, en esta comunidad cristiana que representa la iglesia, yo les comunico, han venido aquí Jorge y Esmeralda a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos en la ley de Cristo y de su iglesia. Así que ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unen sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Jorge, te acepto a ti, Esmeralda, como tu esposa. Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte por todos los días de tu vida. Yo, Esmeralda, acepto a ti como mi esposo. Prometo serte fiel, respetarte y igualdad, la salud y la enfermedad. Amarte y respetarte por
dice, y cuenten ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Todos decimos amén. Y le damos un fuerte aplauso a los profesores. Este anillo como señal del amor y de la comunidad, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperanza recibe también estas arras, son prenda del cuidado y comunión de que no falte nada en nuestro hogar. Lo recibo.
De ningún modo acababa la cena con el cáliz, y dando gracias de nuevo por pasar su misión, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la gracia de él, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar el momento de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el plan de vida y el plan de salvación y te damos gracias por lo que nos has sentido en nuestro mundo de inocencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo condene la verdad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de que Cristo se detuvo por toda la tierra y con el Papa Francisco, con los obispo Carlos, sus segundos auxiliares y todos los pastores que tienen de tu pueblo, llévalos su protección por la gloria. Señor, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia para darle gracias a Dios. Y acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que no te misericordia y nos acompañarán a mundo luminoso. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los que vivieron en el ministerio de los tiempos, y rezamos por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males del mundo y conserva la paz en nuestros días, para que ayudemos por tu misericordia. Vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la gracia de la unidad. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. En la paz del Señor presente con todos nosotros. Como hijos de Dios, nos damos todos un saludo de paz.
nosotros y nuestras familias. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes en vista de nosotros, hermano Carlos. Ven con nosotros a todas las partes y nunca será mejor. Dios nos bendiga tanto como verdadero hermano, hasta que nos el regalo del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas tardes y se la pasen conmigo. Así sea. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador. Adiós, madre mía. Adiós, adiós, adiós. Alégrate, oh María, naciente corazón. Te ruego, Señora, danos bendición. Luz de velación. Los de lazo. Faltan los abrazos. ¿Cómo van desesperados? Estos perros es que ya tenemos a... Ah, sí, pues. No, yo no he comido. No he almorzado nada. Déjalo, Ya se le perdió. ¿qué buscas?
Gracias.